Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. En primer lugar, quiero agradecerle a Lucho Sotomayor, que lo aprecio mucho, porque a lo largo de esta semana, que ha sido un poco crucial para mí, lo ha hecho de manera impecable la conducción de este programa. Un programa que lo trabajamos en equipo. Gracias. Un programa que lo desarrollamos todos, ante la ausencia de cualquiera de nosotros, todos están prácticamente listos para ocupar el cargo que les corresponde y desarrollar la información que a usted le interesa. Yo quiero agradecer todas esas muestras de mucho afecto. Fue una semana, repito, crucial para mí, porque ha tenido que ver directamente con el corazón. Así es. ¿No es cierto? Y eso uno no se puede jugar cuando se trata de un órgano tan vital como es este corazón, que a veces late fuerte, ¿no? Sí. Porque uno como periodista quiere seguir trabajando, pero a veces hay que hacer un alto en el camino, y por eso gracias a todos mis amigos, a todas nuestras fuentes informativas que nos han hecho llegar su solidaridad. Para nosotros, Alberto, lo importante era la recuperación de tu salud. Sabemos que vas a continuar con una serie de pruebas, una serie de chequeos, y al final creemos que vas a salir. Gracias, mi querido Luchito. Tú sabes cómo te aprecio. Esta suerte, y además, mientras estás en el monitoreo, te está viendo ahí en la televisión y cómo manejabas el tema de la economía, me parece muy bien, extraordinario. Queridos amigos, y no vamos a dejar de tocar el tema de la economía, porque a raíz de la importante reunión de la Junta de Gobernadores, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que como ustedes saben es un banco de desarrollo, esto ha generado una expectativa en nuestro país, porque no solo estuvimos en la vitrina de más de 180 países en el mundo y en tantos medios de comunicación, sino porque los temas que se han deliberado tienen que ver con el futuro justamente de esta economía nacional, que si bien es cierto es una economía que está hoy atravesando por algunas dificultades, sin embargo las perspectivas no se pierden. Y no se pierden porque de que vamos a seguir creciendo, ojalá a un ritmo no muy, digamos, intenso, pero sí dentro del marco de lo que algunos de los operadores y de los líderes políticos económicos que estuvieron presentes, el Perú puede tener un liderazgo regional en materia de crecimiento. Sin embargo, no podemos dejar de lado la desaceleración de la economía de China, no podemos dejar de lado la recesión que ya se aprecia en Brasil, no podemos dejar de lado la posibilidad que en Estados Unidos la FED incremente la tasa de intereses, con lo cual puede repercutir en nuestro tipo de cambio y todo lo demás. Y además en lo que significa para el Perú la reactivación económica propiamente dicha, en medio de una serie de dificultades que las vamos a tratar precisamente con un economista que es director de maestría en gestión pública de la Universidad de San, y además es un economista que ha tenido una larga presencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de tal suerte que él nos va a poder ilustrar. Se trata de César Fuentes, a quien le damos la bienvenida esta mañana a través de Radio Nacional y TV Perú. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Bueno, el escenario no es, por decirlo de alguna manera, para nuestro país muy pesimista. Sin embargo, todavía los indicadores económicos que tenemos a la vista no son tal vez muy auspiciosos, por decirlo de alguna manera, porque no hemos logrado la diversificación productiva, no hemos logrado una estabilización en varios escenarios, y es más, cuando tenemos a portas un fenómeno del Niño que entre lo extraordinario y lo fuerte podría generarnos un serio problema económico cuando tengamos que usar para enfrentarlo. Algunos calculan modestamente más de 3.500 millones de dólares, con lo cual sí se afectaría a nuestra economía. ¿Cuál es la lectura que usted ha hecho a lo largo no solo de la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, sino la lectura que usted tiene de acá al próximo año de la economía nacional? Bueno, creo que es importante, como se ha señalado, el tema de contexto, ¿no? Si bien es cierto, en la prensa nacional a veces se señala los desaciertos del gobierno en términos de políticas, ya sea de inversiones o de crédito, la magnitud del choque que ha recibido la economía latinoamericana en su conjunto es muy fuerte, ¿no? Si uno ve en términos de PBI, el choque de los últimos 2 años, desde el año 2013 a la fecha,
bordea alrededor del 4% del PBI. Estamos hablando que si hoy día la economía peruana está creciendo a un 3%, probablemente sin ese choque estaría creciendo 2 o 3 puntos más. Es decir, yo creo que es importante señalar la magnitud que a veces se pierde, a veces en las discusiones, cuando hablamos ya de datos a nivel de Perú. Y ese choque ha sido de una magnitud fuerte y que lo ha recibido toda la región. Si uno ve los países que están creciendo en la región, llámese Chile, llámese Colombia, también han tenido que bajar sus proyecciones de crecimiento y todos están bordeando más o menos el 3%. ¿Es interesante el crecimiento boliviano, por ejemplo? Bolivia también. Bolivia, la ventaja que tiene es que ellos parten de una base más pequeña. Es una economía relativa. Es una economía más pequeña y la ventaja que tienen ellos es esta, ¿no? Que al ser una economía más pequeña no han sufrido tanto el impacto como si las economías medianas, que es el caso, por ejemplo, de Chile, Perú y Colombia, que ellos sí, por la magnitud y por el tamaño del sector exportador, claramente tenemos una reducción en los ingresos y eso lógicamente afecta a la economía primero en la base tributaria. Tenemos una base tributaria que va a sufrir no este año, el 2015, pero sí el 2016, porque vamos a tener menor recaudación fiscal probablemente en lo que es tanto utilidades como renta generalmente del sector minero y el conjunto de ellos, ¿no? Doctor Fuentes, ¿cuál es el panorama que avisora usted para el 2016? Ya por parte de los organismos que han estado en nuestra ciudad capital, hemos visto que hay disponibilidad para asistir a los países que tengan más o menos problemas. Ya la misma Madame Lagarde ya anunció que el FMI estaba dispuesto a ayudar ya a aquellos países, sobre todo los emergentes, que tuvieran problemas. En ese sentido, no es tan optimista entonces el 2016 para las economías de la región. Estamos hablando, a concretarnos nada más a esta parte del mundo. No, sí, si vemos el caso de Sudamérica, yo creo que tendríamos que definir dos grupos de países, ¿no? Yo creo que los que están en serios problemas macroeconómicos en general, con crecimiento negativo, es Argentina, Brasil y Venezuela. Yo creo que del conjunto de Sudamérica son los que tienen hoy día realmente, diríamos en el caso de Venezuela, caídas dramáticas del PBI. En el caso de los países, ya vuelvo a señalar, el caso de Chile, Colombia, Perú, se ha recibido también una dimensión de un choque, pero no es de la magnitud en términos de caída de lo que han recibido los otros tres países. Entonces yo creo que es importante también señalarle al público que esa es una gran diferencia. Es decir, no es que el Perú hoy día está teniendo crecimiento negativo y tampoco espero yo que realmente el Perú va a requerir ayudas del Fondo Monetario como ha ocurrido hace algunas décadas, ¿no? Porque en el recuerdo probablemente del espectador y del escucha, uno piensa en crisis y piensa lo que ha pasado hace 20 o 25 años atrás, y eso es totalmente diferente. Claro, ahora, lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional ha cambiado una visión mucho más amplia, mucho más democrática, ¿no? Porque antes era muy duro. Usted recordará que lo que se generó incluso en nuestro país en la primera administración de Alan García, que se enfrentó al fondo y le dijo yo no voy a pagar más del 10% y todo lo demás. Pero, sin embargo, hoy el Fondo Monetario ya abarca incluso otros temas. Así es. Cosas que no lo hacía antes, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay dos razones, ¿no? Uno es el Fondo Monetario fundamentalmente pensaba y está en su carta de inicio, en su estatuto, fundamentalmente que era estabilización de la parte macroeconómica y financiera y ayudas en lo que es los problemas de balanza de pagos. Eso fue la política del fondo efectivamente en los gobiernos. ¿Y usted cree que se ha logrado esos objetivos? Yo creo que sí los ha logrado, pero se da cuenta también que esos son objetivos que para que sean sostenibles requieren más cosas, y creo que ahí es donde hay un cambio de política, ¿no? Si teníamos en los 90 lo que se llamaba el consenso de Washington, que fundamentalmente era estabilizar las economías de América Latina en la parte monetaria y fiscal, eso ya se ha logrado por lo menos en el caso de Perú y diversos países de América Latina, pero creo que el Fondo Monetario consciente de que eso es condición necesaria, pero no suficiente para mantener un crecimiento sostenible. A nivel interno, hay cifras que se han dado de la semana pasada. Por un lado, en la cumbre económica se ha manejado una cifra de 2.4, mientras el Ministerio de Economía decía 3%. ¿Cuál es su proyección? Yo creo que estamos bordeando esos números. Ya prácticamente la economía está bordeando el 2.5.
si uno ve la segunda mitad del año, prácticamente estamos ya en el último trimestre, vamos a estar bordeando, yo creo que entre 2,5 y 3. No hay un cambio sustancial, ya sea en términos de políticas, o en términos de inversión, o en términos de algún choque que podríamos decir va a mejorar o empeorar ese número. Entonces estaríamos hablando de un modesto crecimiento que debe estar bordeando esas cifras. ¿El próximo año andaríamos igual o estaríamos ya encima de los 3? Yo creo que estaríamos muy parecidos. Es decir, yo creo que el número probablemente sea alrededor de los 3%. No veo elementos de recuperación fuerte a nivel internacional. ¿El aspecto minero no impulsa la economía? Tenemos varios proyectos mineros, que pueden caminar el próximo año. Hay varios proyectos mineros, pero lo que está pasando ahora en caso de las mineras, y acá también hay que separar dos cosas. Uno es lo que vemos en prensa, fundamentalmente son los conflictos mineros, pero eso es parte, yo creo, del planeamiento estratégico que tienen las mineras. Las mineras tienen hoy día problemas serios porque han apostado, como muchos, en el crecimiento sostenido de China y no ha sido así. Y tenemos, por ejemplo, empresas como Glencore que ahora están en severos problemas, casi con problemas de quiebra. ¿Por qué? Porque han apostado en crecimientos sostenidos que no han ocurrido, han hecho planes de inversiones que no están respondiendo ahora a los precios esperados. Doctor Fuentes, vamos a ponernos en el escenario obviamente hipotético, aunque no descartado dentro del realismo económico financiero del mundo, de que la Reserva Federal de los Estados Unidos, de acá a unos 6 meses, como lo anunciaron, sí, empieza a hacer algunos ajustes en las tasas de interés. ¿Cuánto puede eventualmente afectar a la economía peruana un ajuste significativo de la tasa de interés de 0,5 o de 1%? ¿Afectaría mucho, sensiblemente? ¿Cómo haría nuestro tipo de cambio? ¿Cómo nuestra política cambiaria, nuestra política monetaria, cómo se afectaría? Lo importante acá es, si uno ve las tasas, no se han movido. No se han movido, claro. Pero ¿qué ha pasado? Se han postergado. ¿No? Exactamente, pero lo que ha hecho el mercado es lo que comúnmente se llama, ya anticipó esa tasa, es decir, ya los mercados financieros en el Perú por lo menos han anticipado que ese incremento se va a dar. Por eso si uno ve las cifras del tipo de cambio peruano, ¿no?, que está bordeando los 3.20, la pregunta es por qué ese salto de 2.80 de algunos meses. Fundamentalmente obedece que ya los pequeños mercados financieros que tenemos acá ya han anticipado o están descontando, como se suele decir en el argot financiero, se están descontando ese incremento. Entonces, si quiere, esa anticipación ya lo tiene el tipo de cambio. Entonces, o sea, cuando llegue el ajuste, yo creo que cuando hemos avanzado un poco. Ya hemos avanzado y hemos anticipado eso. Adelante también lo que vemos es que, si bien es cierto, la tasa puede afectar al tipo de cambio, y eso creo que es ineludible. Por otro lado, el Banco Central de Reserva tiene, en este caso, reservas suficientes, y estamos hablando también que la economía no va a necesitar tantos dólares como necesitaba hace 2 o 3 años atrás, porque estamos hablando de niveles de crecimiento menores. Pero estamos hablando de reactivación económica también. Así es. La reactivación, yo creo que en temas de reactivación, si estamos hablando ya después del horizonte de 2016, yo creo que hay suficientes reservas para que el tipo de cambio, yo creo que se va a debilitar. Estamos hablando hoy día, cerrando el año, yo creo que 3.2, 3.4 probablemente, y en el año siguiente yo creo que debemos mantener esa cifra. Mantener la cifra. Hay un tema que preocupa acá, doctor Fuentes, y es el hecho de que nuestra economía, algunas empresas, están manteniendo créditos en dólares. Así es. Y el dólar está subiendo. Eso complica las cosas. Y hay que tener en cuenta también que aquellas personas que cumplen el sueño de la casa propia han adquirido también una deuda en dólares. De manera pues que la situación está un poquito sombría. Yo creo que no, habría que ver, por ejemplo, si uno ve los créditos, ya también creo que los peruanos poco a poco han aprendido a modificar sus patrones de crédito. Si uno ve, por ejemplo, las cifras de crecimiento de crédito en los últimos años... Está en 38%, si no me equivoco. Claro, pero ¿qué sucede? Con detalle va a ver que lo que están haciendo los peruanos es pedirse prestado en soles y ya no prestándose en dólares. Entonces, cuando uno ve el agregado, efectivamente, ve ese tema. Y por otro lado, cuando uno ve la tasa de ahorro, lo que llamaríamos liquidez, vemos el perfil diferente. Es decir, la gente lo que quiere ahorrar es en dólares y no ahorrar en soles. ¿Qué sucede? Lo que está haciendo ahora el Banco Central de Reserva es tratando justamente, haciendo lo que se llama comúnmente swaps, es decir, está ayudando
o colaborando con los bancos a que modifiquen justamente eso sin que ellos pierdan tanto dinero en términos de cuál Anunció medidas ya, ¿no? cuál es la entrega de dólares. Y por otro lado, también cuando uno ve, por ejemplo, los créditos de consumo, hoy día prácticamente todos los créditos de consumo que son los que tienen alta tasa y son los más riesgosos están en soles. Es decir, ya el consumidor peruano poquito a poco ha ido avanzando en temas de lo que es el dólar. Lo que sí es cierto y lo que usted dice es correcto, donde está concentrado gran parte de los créditos en dólares son en las medianas y pequeñas empresas, o medianas empresas en general que tienen acceso al crédito. Ahí está el gran problema en lo que es préstamos en dólares. Doctor Fuentes, yo diría que, por ejemplo, como consumidor, ¿no? O sea, como ciudadano que consume, los patrones no van a cambiar mucho. O sea, tengo la impresión, ¿no? O sea, la gente cuando yo voy a un centro comercial en los últimos tiempos, a pesar de que se habla de que hay, ¿no?, la caída del consumo y todo lo demás, sin embargo yo veo que la gente va al cine en cantidades masivas, la gente consume cerveza, la gente consume, ¿no? Ayer domingo me di una vueltecita y por lo menos en 2 o 3 centros comerciales la cosa está saturada de consumidores. Entonces digo, bueno, digamos, puede ser que eso sea parte de la ilusión óptica, pero no creo que sea realista. Pero vamos al escenario en que eventualmente no se logre la misma reactivación que todo el mundo espera con estas medidas que ya ha dictado el gobierno, no se reactive. Estamos en un proceso electoral donde de acá a 10 meses pueden variar las reglas del juego. O sea, y digo esto porque esta mañana comentaba, ¿no? Un nuevo gobierno. ¿Qué podría hacer un nuevo gobierno? ¿Cambiar el modelo? No creo. El modelo no lo va a cambiar, ¿no es cierto? Porque ese es el modelo que casi todo el mundo está de acuerdo. Pero sí puede haber ajustes. Y el problema está en los ajustes. ¿Qué pasaría si el nuevo gobierno que ingrese para, digamos, dar una mayor dinámica hace algunos ajustes que podrían afectar el consumo? ¿Es posible eso o no es posible? Yo creo que lo que usted menciona es cierto. Si uno ve los agregados macroeconómicos, lo que ha caído fundamentalmente ha sido las exportaciones y la inversión concentrada en el sector minero. Son esos dos los grandes... En exportaciones hemos caído casi 18%. En exportaciones ha sido muy fuerte porque fundamentalmente el cobre, que es nuestro producto bandera en volumen y en valor, ha bajado 25% en valor. Pero tanto en tradicionales como no tradicionales. En ambos, ¿no? Pero en tradicionales es más acucioso porque gran parte de nuestras exportaciones son tradicionales. Pero regresando al punto que usted señalaba, es cierto. Es decir, si uno ve tanto a nivel macro como a nivel micro, el crecimiento de consumo se ha mantenido y que es una buena noticia para la economía peruana. Es decir, el consumidor, a pesar de las malas noticias que escucha en prensa, sigue gastando y también se habla mucho del endeudamiento del consumidor. Si uno ve las cifras, ¿es la tarjetita la que funciona, doctor? También es cierto que hay más tarjeta, pero también los niveles de endeudamiento no son tan elevados como uno podría suponer. La morosidad... ¿Manejable? Yo creo que es manejable, depende, también tenemos que verlo en qué segmento estamos hablando. En lo que es hipotecario, por ejemplo, en lo que es hipotecario, la morosidad es pequeña, ha crecido un poquito. En el tema de consumo, lo que están haciendo los bancos también es tratando de disminuir esa morosidad, pero por lo general no son montos elevados, más o menos la cifra promedio que recuerdo son alrededor de 8.000 soles máximo de promedio que tienen los consumidores en deuda de consumo. Estamos hablando de deuda que sí es cara, pero por lo general lo que existe es deuda de consumo que los consumidores peruanos lo que hacen es pagar por cuotas. Sí, yo creo que hay, si bien es cierto han crecido los endeudamientos a nivel de casa de consumo, no es preocupante, sí que sube un poco, pero no es alarmante en el sentido de que vemos un significativo aumento de tendencia en ese tema, ¿no? Ahora, para contrarrestar de repente todos estos temas de una economía que puede estar muy difícil, se ha recomendado en esta cumbre económica la diversificación de la economía y que está basada mayormente en los commodities que hoy en día han caído de precios en el mercado. Entonces, ¿qué tanto demoraríamos nosotros en hacer una diversificación de la economía? Sabemos que la agroindustria, por ejemplo, es un elemento fundamental y poderoso. Olmos ya está en funcionamiento. Creemos que en 1 año, 2 años más vamos a tener buenos resultados y hay otros proyectos grandes por ahí. Sí. Entonces, el tiempo, ¿qué tanto estamos controlando? Diversificación es una, yo diría en términos de política es interesante, la implementación es difícil, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, hoy día somos un país minero, cuando uno habla de diversificación lo tiene que bajar no solamente a modificar la parte de inversión, sino también las competencias que tenemos como país, ¿no? Al ser un país minero, lógicamente tenemos ingenieros mineros, geólogos, tenemos personal que está capacitado en esa área.
Entonces, cuando hablamos de diversificación, significa cambiar el patrón no solamente de dónde invertimos, sino también de las competencias que tenemos, ya sea de ingenieros, etcétera. Entonces, el proceso no es tan corto como a veces pudiéramos pensar. Es decir, la voluntad política yo creo que es importante diversificar, pero también es hacia dónde crecemos, ¿no? Y acá hay fundamentalmente dos paradigmas en términos de crecimiento. Uno es cambiar nuestro patrón y pasar pues a una estructura de servicios o manufactura, y otro es como creo que la mayoría de los países han hecho, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, como Nueva Zelanda o Finlandia, inclusive Estados Unidos, que han crecido en su ventaja que se llama comparativa, a partir de ahí han crecido en industrias asociadas, ¿no? El caso más emblemático puede ser Nueva Zelanda, que ellos tienen una producción en pesca y en productos asociados a productos llamaríamos primarios, pero que le han dado mucho mayor valor agregado. El caso de Dinamarca, por ejemplo, con sus industrias lácteas, es un ejemplo clarísimo. El caso de Suecia y Finlandia con todo lo que es industria de papel. Entonces, yo creo que hay muchos temas. En Europa no es tan fácil, ¿eh? Porque yo estaba leyendo, estaba viendo la televisión española y los productores lecheros, por ejemplo, están en una situación, si no de quiebra, así es, ya están como se dice, hasta la última lona, porque les venden, les pagan, digamos, por cada litro de leche en España, por ejemplo, 0.5 céntimos de euro. Ese lechero dice, oye, con ese precio... Bien bajo, ¿eh? Claro. Claro, hay industria, por eso, hay Están industrias... casi quebrados los lecheros allá. Por eso, por eso en cada país es diferente la historia y qué ventajas tiene. Es decir, Perú tiene una ventaja enorme en lo que es minería, porque sus costos comparados a nivel mundial son mucho más pequeños, manejables, y tiene una logística óptima, ¿no? Chile y Perú son los que tienen probablemente costos unitarios menores en cobre en el mundo. Y eso, ¿qué ha pasado? ¿No? Creo que a partir de eso se puede trabajar, por ejemplo, industrias asociadas, como es el caso, por ejemplo, que ha hecho Chile con Antofagasta, que está creando industrias conectadas. Tenemos apenas 5 minutos, sí, claro. Vamos a repartir el tiempo, Lucho, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer, qué tendría que pasar en China? ¿No? O sea, China ahorita está en sus devaneos de ajuste, ¿no? De ajuste del yuan, y ver su propia bolsa y todo lo demás, ¿no? O sea, los chinos no están, digamos, muy tranquilos por su situación económica. Pero ¿qué tendría que ocurrir en China para que nosotros veamos, uy, caramba, ¿no? la tinca nos cayó, ¿no? Nuevamente los chinos empiezan a comprar productos peruanos. Tiene que pasar algo, tiene que haber alguna, porque si no, las cosas no van a estar muy bien, ¿eh? No, el caso de China yo creo que el horizonte de China es que ya tenemos que pensar que China en los próximos años va a crecer a tasas ya no de 9 o de 10 como teníamos acostumbrados. Probablemente el horizonte va a ser entre 6 y 7, porque hay dos razones. Uno es que China está modificando paso a paso también de ser una empresa o un país exportador de manufacturas a convertirse en las próximas décadas en una economía de servicios. Entonces la demanda asociada especialmente a productos como el cobre van a disminuir. Y ese es el horizonte que tenemos en los próximos 10 o 20 años. Y en China ha empezado a revertir también, ellos empiezan a consumir más. Exactamente. Porque ha mejorado la calidad de vida. Y por eso también es tan difícil sostener esta tasa de crecimiento. A veces el espectador no sabe, pero China ha crecido estas tasas en los últimos 30 años. Entonces, ya para una economía que crezca de 9 a 8 a 6 o 7 es una disminución, pero también sigue creciendo. Lo que pasa es que, lógicamente, la base de China hoy día, cómo la midamos, China puede ser considerada la primera economía del mundo, depende de cómo la midamos. Y ya una economía tan grande ya es difícil que pueda crecer a tasa de más de 6%. Sí, aquí había una inquietud. De repente usted nos la absuelve, usted es estudioso de la economía. En el campo internacional se manifiesta que no es 7% el crecimiento de China, que está muy por debajo de eso. Se habla de 5, inclusive algunos econometristas privados dicen está en 3. ¿Que tú crees que China maquilla sus cifras? Aparentemente está maquillando. Sí. Puede ser. El tema que sabemos que China no es una sociedad muy transparente, eso es parte del problema que tenemos en China. Por el régimen político que tienen, además. Exacto, es un régimen político que no es tan transparente, entonces gran parte de la información que tenemos de China es información que probablemente es de segunda fuente, y eso es cierto, es decir, pero esto no solamente es en el caso de ahora, sino en el casos anteriores, y por eso es tan difícil leer a China, porque primero la información, como usted señala, efectivamente puede estar, y eso es un tema, puede no ser la adecuada o la que efectivamente es,
pero por lo que uno ve por indicadores sí se ve una disminución que en la magnitud es el gran tema, pero yo creo que sí debe estar bordeando esas cifras, ¿no? De alrededor del 6%. En el Perú, en este momento, digamos, ¿cuál sería la locomotora para la reactivación económica? O sea, ¿qué es lo que jalaría todo el sistema de producción, por ejemplo, manufacturera, la producción minera y todo lo demás? Porque ahorita estamos, yo no quiero decir que estamos en el limbo, pero estamos en una expectativa, ¿no? Que no sabemos si llega la reactivación o no llega la reactivación. Entonces, en su opinión, doctor Fuentes, ¿cuál sería la locomotora que diga, mira, ahí viene el tren y en ese tren tenemos que abordar porque ese es el que trae velocidad y trae capital? Porque sin inversión, usted lo sabe, tampoco hay desarrollo. Exacto. No, yo creo que el tren va a seguir siendo China, lo que pasa es que va a crecer a menor tasa, pero también lo que está pasando en gas es un tema interesante que a veces perdemos la visión, es decir, no solamente China es el único mercado grande, tenemos diversos países del sudeste asiático que también están en este proceso. India es cierto, Singapur. Tenemos y hay demanda para productos, es decir, lo que está pasando en el mundo, si bien China es el exponente mayor, es un proceso de transición de ser economías de producción manufacturera a economías de servicios. Y si bien es cierto la demanda de productos mineros va a ser un poco menor, acuérdense también que hay un tema de magnitud, es decir, China creciendo al 10%, pero siendo la mitad de la economía es diferente que creciendo al 5%, siendo el doble. Entonces, eso es un tema que a veces olvidamos cuando vemos el caso de China. Por eso es bien difícil que China pueda mantener tasas pues, de 8 o 9, siendo hoy la segunda o la primera economía del mundo, depende de cómo lo midamos. Yo creo que tenemos tiempo por una pregunta. Minuto. Ya, Sí, correcto. Vamos a referirnos al tema que se ha acordado y adoptado en la G20, que es el de la evasión fiscal. Así es. Las grandes empresas que vienen haciendo uso de los paraísos fiscales o lugares donde se tributa menos. Entonces, en adelante, eso se va a modificar. ¿Qué tal? ¿Cuál es el impacto que va a tener en la economía mundial? Si sabemos que las grandes empresas transnacionales son las que generalmente hacen uso de estos sistemas. Yo creo que el impacto a nivel macro, a nivel de crecimiento, no va a ser tan grande. Lo que sí es, creo que va a ayudar a que las empresas avancen en el tema de transparencia, que es un tema importante. Hoy día las empresas se han convertido en locomotoras de crecimiento y hay mucho dinero público, llámese fondos de pensiones, fondos de seguros, que tienen dinero en estas empresas. Entonces, un pensionista en el Perú o cualquier parte del mundo debe requerir y debe saber qué están haciendo estas transnacionales grandes. Y es por eso que el tema de tratar de reducir los paraísos fiscales es fundamental en los próximos años. Doctor César Fuentes, le agradecemos muchísimo su presencia. Ha sido muy ilustrativa todas las explicaciones que usted nos ha entregado. Muchas gracias, habrá oportunidad para seguir conversando con usted. Encantado. Por ahora, muchas gracias. Bueno, Lucho, tenemos dos últimas noticias. Bueno, esta mañana, muy temprano, visto brevemente, el rey de España encabezó la gran parada militar con motivo de la Fiesta Nacional de España, que además hoy es Día de la Raza, ¿no? 12 de octubre, que se conmemora en toda Hispanoamérica. Y hoy el Jurado Nacional de Elecciones ha recordado que hasta hoy, Día de la Raza, no se pasen, no se pasen, porque ahí no tienen la raza de pasarse, no se pasen, que hoy ya los vicepresidentes, presidentes regionales, todos que quieren postularse más adelante, hoy es el último día para renunciar a sus cargos, y así que ya saben, tienen ya las horas contadas para renunciar, y así podrán participar. Decidan, ya no deshojen margaritas, sí, pues, hay que tomar decisiones. O se van de ahora sobre la marcha o bueno, se quedan en el cargo. Por ahora, muchas gracias, queridos amigos. Ha sido siempre un gusto, un placer compartir con ustedes media hora de entrevista sobre un tema tan importante junto con Lucho Sotomayor. Gracias, Luchito. Nos estamos viendo y escuchando el día de mañana a través de Desde la Radio, en Radio Nacional de Perú y en plataforma con TV Perú 7.3 Noticias. Muy buenos días.